Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola chicos, muy buenas y bienvenidos a este curso de modelado en HANA. Bueno, en la clase de hoy vamos a tratar sobre el tema del almacenamiento en SAP HANA. Para ello vamos a ver la primera gran diferencia que habremos de tener en cuenta a la hora de trabajar con esta base de datos. Sería el tema del almacenamiento en columnas o el almacenamiento en filas. Nos dice en la documentación, la mayoría de las tablas de base de datos relacionales se basan en el almacenamiento orientado a filas, ya que se considera el diseño óptimo para un sistema transaccional. Vale, aquí ya comenzamos con un tema interesante. Cuando hablamos de un sistema transaccional, nos referimos a cualquier sistema que os pueda sonar que se alimente sobre una base de datos en la que hay que introducir información, hay que modificar esa información, borrarla si ya no es necesaria. Vamos, estamos trabajando esos datos, podríamos decir. Estas suelen ser una estructura de tablas en función del contenido de las mismas y de cómo se relacionan los datos entre sí. Vamos a poner una estructura así, por ejemplo, como la que tenemos en pantalla. Si habéis visto algo de base de datos en algún momento de vuestra vida, pues seguramente habréis visto principalmente algo de este tipo. Podríamos decir que un sistema transaccional es básicamente aquel que nos vamos a encontrar en casi cualquier sistema de gestión. Sin embargo, SAP HANA no solo maneja transacciones, sino que también está dedicado al análisis. En el caso del análisis, las tablas con orientación a columnas son más óptimas. Además, en este caso, en el caso de un sistema analítico, nos vamos a encontrar con otra estructura distinta. Es lo que se conoce como estructura en estrella o en copo de nieve, dependiendo de la complejidad que tenga, y que da lugar a lo que se conoce como los infocubos o cubos de información. Para esto, pues aún es un poco pronto, pero os lo voy comentando para que os vaya sonando. Sería algo como lo que veis ahora en pantalla, aquí a la derecha. En este caso tendríamos una gran tabla central que contendría datos numéricos con los que vamos a querer realizar ciertas operaciones y estaría rodeado con tablas que aportarían un contexto a los datos de una tabla central. Bueno, más adelante veremos esto más en detalle y también iremos viendo a qué se debe que en función de la estructura nos interese más utilizar una orientación u otra de las tablas que vayamos creando. SAP HANA admite ambos tipos de tablas, ya que maneja tanto aplicaciones transaccionales como analíticas en la misma base de datos. Los desarrolladores pueden decidir qué tipo de tablas necesitan para admitir sus aplicaciones, es decir, orientadas a filas u orientadas a columnas. Vale, esta parte es importante que la tengáis clara, ya que el tipo de tablas que utilicéis va a influir bastante en el rendimiento de las consultas o instrucciones que le demos a la base de datos. Tenéis que tener súper claro cuál debéis utilizar en cada caso. Aunque en realidad ya veréis que decidirse por unas u otras no es para nada difícil, ya que su funcionalidad está muy definida en función para que la queramos. Y además, a los que os vayáis a presentar a la certificación, os digo que ya he visto un puñado de preguntas relacionadas con las tablas y su orientación a la hora de guardar la información. Bueno, vamos a ver. Cuando nosotros pensamos en una tabla, vemos algo así, del tipo de la parte de arriba del dibujo. Una serie de filas y columnas
donde guardamos los datos. Sin embargo, en memoria realmente nos encontraríamos algo como la parte de abajo, una memoria lineal de una sola dimensión. Aquí pues va guardándose la información en todas estas posiciones. Entonces, esto provoca que la tabla no la podamos guardar tal cual está en el disco. Debido a esto, tenemos dos maneras de almacenar esta información de una forma lógica y organizada. A nivel de fila, de modo que iríamos metiendo los datos de cada fila consecutivos, o realizar la ordenación en columna, con lo cual seguiríamos la misma filosofía, pero guardándolo columna a columna en lugar de fila a fila. En fin, esto indica que cuando creamos una tabla en nuestra base de datos, tenemos que especificarle qué tipo de tabla será. Bueno, como ya os he comentado, cada ordenación tiene sus características. Veamos, pongamos un ejemplo. Vamos a partir de que tenemos la siguiente tabla en nuestra base de datos. Una tabla en la que tenemos 3 registros, cada uno de ellos con 4 columnas: identificador, nombre, apellido y edad. A ver, ya veis, sencillito. Identificador 1, nombre Daniel, apellido Rico, años 34. Identificador 2, Federico, nombre, apellido García, edad 25. Y identificador 3, nombre Manel, apellido González y edad 42. Esta sería la forma en la que nosotros nos imaginamos esta información. La forma en que nos han enseñado a representarla. Pero, como estaba comentando, al pasarlo a memoria no puede guardarlo de esta forma. Así que vamos a ver lo que ocurriría. Si usamos tablas orientadas a filas, habíamos dicho que en este caso la base de datos iría guardando en el disco primero una fila, después otra, y así consecutivamente. Entonces nos quedaría algo así. Primera fila, 1, Daniel, Rico, 34. Segunda fila, 2, Federico García, 25. Tercera fila, 3, Manel González, 42. Sin embargo, esto ocurre solamente con el almacenamiento orientado a filas. Pero, ¿y si tenemos el almacenamiento orientado a columnas? Bueno, pues entonces pasaría lo siguiente. Guardaría primera columna, valores 1, 2 y 3. Segunda columna, valores Daniel, Federico, Manel. Tercera columna, Rico, García, González. Y cuarta columna, 34, 25 y 42. Vale, esto digamos que es la diferencia principal que tiene. ¿Cómo almacena los datos en el disco? Bueno, alguno podría pensar que es un poquito indiferente, ¿no? Mientras que sepa dónde están los datos. Bueno, pues ¿qué más dará que los vaya guardando fila a fila o columna a columna? Y en una primera instancia podría parecer que es así. Es más, en cuanto a lo que es ocupación del disco, realmente no hay ninguna diferencia. Pero vamos a ver cuáles pueden ser las ventajas y desventajas de utilizar uno u otro. Por una parte, el almacenamiento orientado a filas. Este es realmente eficiente cuando queremos buscar pues, todas las columnas de un registro. Debido a esto, como podéis ver a simple vista, tened en cuenta que es la parte de arriba, le va a resultar mucho más sencillo encontrarlo, ya que los valores se encuentran de forma consecutiva. Vamos, poneros que con esta tabla que tenemos en pantalla simplemente queremos mostrar todo el contenido en pantalla. Pues va recorriendo el disco y va localizando. A ver, 1, Daniel, Rico, 34. Ya tengo la primera fila, sigo leyendo. 2, Federico García, 25. Ya tengo la segunda fila y bueno, así sucesivamente. También, cuando queremos introducir datos en la tabla, se lo ponemos bastante fácil. ¿Queremos añadir un nuevo registro? Pues simplemente escribiría a continuación el siguiente registro y listo. Solucionado.
Sin embargo, si queremos realizar una operación de agregación, por ejemplo, un sumatorio sobre las edades, nos lo complica un poco más esta disposición, ya que, vamos a ver, empezamos a buscar dato 1, no lo necesitamos. Daniel, tampoco. Rico, tampoco. 34, vale, este dato lo quiero. 2, no lo quiero. Federico, no lo quiero. García, no lo quiero. 25, este sí lo quiero. Vamos, tiene que leer muchas casillas, por decirlo de alguna manera, muchas casillas intermedias que no necesita. Ya a simple vista nos da la sensación de que no es algo eficiente. Y luego pues tenemos la ordenación de columna, con la que nos pasa pues un poquito al revés. En esta ocasión, si queremos realizar agregados, como podría ser un sumatorio, tendremos las entradas en el disco de forma consecutiva, con lo que las encontrará mucho más rápido. Sin embargo, si queremos hacer una select en la que obtengamos todas las columnas, volveremos el problema al problema de antes. Tendremos que ir cogiendo un valor aquí, otro valor allá, lo que nos hace la lectura pues mucho más costosa. Y claro, imaginaros también cuando metemos un nuevo registro, ¿no? Tiene que mover toda la información en el disco para añadir el nuevo dato, por lo que la escritura también es muy lenta. En resumen, podríamos decir que el almacenamiento en filas es mucho más eficaz cuando vamos a realizar consultas en las que solicitemos todas las columnas, o muchas de ellas, mientras que el almacenamiento en columnas es mucho más eficaz si vamos a realizar agregaciones sobre esos datos. Bueno, aquí os pongo otra representación de cómo se almacenan los datos en disco. Estoy dándole vueltas, no sé si me estoy dejando algo. Así que vamos a ir viendo un poquito sobre la documentación, a ver qué nos cuenta. Y así también pues me quedo yo un poquito más tranquilo por si acaso. Las tablas de almacenaje en columnas son eficientes para aplicaciones analíticas donde las solicitudes de conjuntos de datos no son predecibles. Estas suelen requerir solo un subconjunto de los datos de la tabla. Por lo general, solo se requieren algunas columnas. Al usar el almacenamiento en columnas, solo las columnas requeridas se cargan en memoria, por lo que se evita utilizar memoria para columnas que no sean utilizadas. Este tipo de almacenamiento también provoca que no se precisen índices adicionales, lo que ayuda a reducir la complejidad. Vale, aquí nos comenta un poco el funcionamiento interno del sistema y también nos menciona algo interesante. Hay un objeto de base de datos que se conoce como índice, que sirve precisamente para agilizar las búsquedas y las consultas sobre las tablas. Bien, este objeto era de muy gran utilidad cuando utilizábamos tablas orientadas a almacenamiento en filas. Bueno, era y sigue siendo, pero pierde el sentido cuando utilizamos tablas con almacenamiento en columnas. Lo vamos a ver más adelante en el temario, lo vamos a ver más adelante para que entendáis a qué se debe esto y cómo funcionan. Así que tampoco me quiero meter demasiado en ellas todavía. Simplemente tener en cuenta que con las tablas orientadas a columnas no serían necesarios los índices, salvo alguno que hay especial y que también vamos a ver más adelante. Las tablas con orientación a columnas también son óptimas para el procesamiento en paralelo, ya que cada núcleo puede trabajar con una columna diferente. Vale, esta es otra ventaja que tenemos con las tablas con orientación a columnas. A la hora de procesarlas, cada núcleo del procesador, carga una columna distinta para operar con ella, por lo que nos facilita el procesamiento en paralelo. Esto ocurre solo con las tablas con orientación a columnas. La tabla con orientación a filas no ocurriría esta situación y no tendríamos esta ventaja. Entre sus desventajas está el costo de reconstruir registros completos. Si la aplicación requiere todas las columnas, lo cual ocurre cuando la aplicación está basada en transacciones. Esto es lo que os comentaba antes, ¿no? Este tipo de operaciones pueden realizarse,
pero serán más costosas que si se tratara de tablas con almacenamiento orientado a filas. Este otro almacenamiento es necesario para el procesamiento de transacciones. Bueno, antes ya os insistí un poquito en este tema, así que tampoco veo necesario insistir más en él. Debemos decidir cuál es el mejor método para almacenar nuestros datos en función de nuestras necesidades, aunque más adelante podremos convertir una tabla de columnas a una tabla de filas y viceversa si tenemos necesidad. Y bueno, sobre lo de que son tablas, sobre lo que son las tablas en sí, creo que de momento pues poco más podemos decir hasta que no empecemos a trabajar con ellas, claro. Sin embargo, pues hay alguna cosilla más que tenéis que saber, especialmente de cara a la certificación. Los pequeños detalles que os voy a mencionar por aquí. Cuando creamos una tabla de almacenamiento en columnas, importante, los datos que vamos introduciendo se comprimen automáticamente. Esto también entra en las preguntas de certificación, así que vamos a echarle un pequeño vistazo. Esta compresión que se realiza sobre los datos se denomina compresión de diccionario. Esto simplemente es empollárselo. Esta compresión solo se realiza en tablas orientadas a columna y en las tablas con orientación a filas no se da. El objetivo de esta compresión, pues muy sencillo. Cuanto menos espacio ocupen los datos, más datos voy a poder tener en la caché de la CPU, que es la memoria más rápida y la que más me interesa tener ocupada. Si puedo introducir más datos en la caché de la CPU, pues tendré que realizar menos accesos a la memoria RAM o al disco duro. O bueno, menos accesos. Acudir menos veces a ellos, si lo preferís. Bueno, ahora lo estábamos viendo en los movimientos entre la memoria RAM y la CPU, ¿no? Pero también ocurre lo mismo en el otro extremo, en los movimientos de datos entre el disco duro y la memoria RAM. Quiero decir, esto reduce el acceso a la memoria, permite más información en memoria, menos acceso y menos accesos al disco. Pues bueno, va un poquito relacionado, sería un poquito lo mismo, pero en distintos puntos de la estructura. Y, por supuesto, debido a todo esto, cuando tengamos que realizar copias de seguridad o restauraciones de copias que tengamos hechas, al estar comprimidos los datos, va a ser más rápido y las copias pues, nos van a ocupar menos espacio. En cuanto a la forma en que se realiza esta compresión, también hay que tener en cuenta lo siguiente. A mayor repetición, mayor compresión. ¿Por qué es esto? La cantidad de reducción en el volumen de datos depende de los mismos. Cuanta más repetición haya en los valores de los datos, mayor será la compresión. Esta elimina la repetición y almacena cada valor único una sola vez en el almacenamiento de diccionario. También utiliza números enteros para representar los valores de almacenamiento original, ya que ocupa mucho menos espacio y es más eficaz para escanear. Después vincula las entradas del diccionario a la tabla real mediante referencias especiales. Estas referencias identifican el lugar donde se encuentra el valor original y el valor comercial. El valor comercial correspondiente del almacenamiento del diccionario. Son todo cosas que no requieren más que un poquito de sentido común, como podéis ver, bueno, y que os suene un poco de lo que estamos hablando. Así que en un momento dado no debería de costaros mucho razonarlas de cara a lo que viene siendo el examen de certificación. Vale, esto que comentábamos del procesamiento de datos en paralelo. Nos dicen en la documentación, gracias a las novedades aparecidas en el hardware, especialmente los procesadores multinúcleo, podemos crear aplicaciones de respuesta instantánea al distribuir las tareas entre los núcleos. La carga de trabajo se distribuye automáticamente entre todos los núcleos y garantiza que todas las partes del hardware contribuyan al rendimiento. Esta es una funcionalidad que, bueno,
no la aprovechaban todas las bases de datos tradicionales, principalmente debido a la ubicación de los datos en el disco duro. Como ya os había comentado en anteriores clases, los discos duros antiguos funcionaban, o sea, eran un conjunto de discos magnéticos, los cuales tenían una aguja que iba leyendo los datos. ¿Qué ocurría? La aguja solo podía estar en un lugar en cada momento, por lo que no se podían realizar lecturas en paralelo. Esto, pues, al pasar la base de datos a la memoria RAM, es una limitación que desaparece y ya podemos empezar a aprovechar los multinúcleos. Recordar además que habíamos comentado antes que las tablas con almacenamiento orientado a columnas tenían ya de por sí la peculiaridad de que cada columna cargada en memoria era procesada por un procesador distinto, que es, a grosso modo, lo que nos está mostrando la diapositiva en pantalla. Además de otra peculiaridad que tienen estas, que es la posibilidad de particionar las tablas. Más adelante vamos a explicar esto un poquito más en detalle. Pero así rapidito os cuento que las tablas orientadas a columnas podemos particionarlas, que básicamente es que en lugar de tener una sola tabla, tendremos varias tablas dedicadas a guardar el mismo tipo de información. Y en este caso podemos procesar cada una de esas particiones con un núcleo, con lo que logramos aún mayor paralelización. Con lo cual tenemos ya la tierra de cultivo perfecta para realizar este procesamiento en paralelo. A esto sumémosle que nuestros sistemas son muy escalables. ¿Que necesitamos aumentar los procesos en paralelo para conseguir un mejor rendimiento? Pues podemos ampliar el número de procesadores de nuestro equipo. ¿Que necesitamos más información dentro de la memoria? Pues podemos comprar más memoria RAM. Con esto pues ya conseguimos una mayor velocidad de procesado, tener más información disponible de forma inmediata. Bueno, pues podemos ir mejorando siempre mucho más el sistema. Tengo una nota por aquí apuntada, a ver, nos comentaba que hasta SAP HANA 1.0 SPS 09, el máximo número de particiones que podemos hacer a una tabla de tipo columna era de 1000. Desde SAP HANA 1.0 SPS 10, o sea, anterior incluso a HANA 2.0, este límite se amplió a 16.000 particiones por tabla de tipo columna. Como veis, la limitación es totalmente inexistente. El procesamiento en paralelo es la clave para permitir el procesamiento en tiempo real, utilizando tablas con almacenamiento en columnas y con un particionamiento y modelos de datos bien diseñados, podemos esperar un rendimiento de la base de datos excelente. Entonces ya veis la cantidad de particiones que podemos hacerle a una sola tabla, con la que podemos realizar un montón de operaciones en paralelo en función de las características de nuestro hardware. Aunque bueno, tener en cuenta también, esto no es solo de cojo una tabla, la parto en 28 trozos o más y entonces ya todo va a ir más rápido. No, para eso también hay que hacer un pequeño estudio de los datos. Cuando particionamos una tabla, hay distintas formas de repartir la información. Esto lo veremos más adelante también, pero os adelanto un poquito cómo funciona. Hay una de las formas que es en función de los valores contenidos en una columna, pues voy llevando la información hacia una partición u otra. Hay otra que dejamos que la misma base de datos vaya decidiendo esa misma información, cómo la va repartiendo entre las distintas particiones. Y hay una tercera que básicamente es el primer registro va para la primera partición, el segundo registro que entre para la segunda, el tercero para la tercera, el cuarto para la cuarta, o sea, va siendo un registro para cada partición para que queden todas niveladas en cuanto a cantidad de información. Entonces, depende de lo que queramos, depende de los datos que estamos metiendo y depende de cómo queramos explotar esos datos, vamos a necesitar un tipo de partición u otro. Y va a depender de qué tipo de partición tengamos y qué tipo de consultas hagamos,
el gran partido que podamos sacarle y la velocidad que podamos conseguir. Si el particionamiento no está hecho de forma adecuada, bueno, seguramente sí consigamos una pequeña aceleración, pero va a ser inferior, por no decir muy inferior, a la aceleración que podríamos conseguir si hiciésemos las cosas como deben hacerse. Y bueno, en lo que respecta a las tablas, nos queda por ver un último tipo que serían las tablas multi-almacenadas, para lo cual vamos a tener que hablar también de la memoria extendida. Nos dice en la documentación, como hemos visto, las tablas se encuentran principalmente en memoria. Si una tabla aún no está cargada en memoria, esta se carga automáticamente. Sin embargo, tenemos también los niveles dinámicos para trabajar con todo esto. Recordar que ya hemos hablado también de los niveles dinámicos en la clase anterior, también lo que viene siendo la temperatura de los datos. Los datos más críticos los mantenemos en la memoria y los menos críticos los pasamos al disco duro, que es más lento, pero también es más barato. Yo os añado también el factor económico para que entendáis bien por qué se hacen estas cosas. Pues ahora, con la memoria extendida, podemos ir todavía un paso más allá. Desde SAP HANA SPS 09 han incluido este nuevo componente. Se trata de una capa de almacenamiento basada en disco, digamos como si añadimos otro disco duro de forma paralela a la base de datos HANA existente. Este espacio añadido se utiliza para almacenar tablas que no requieren un rendimiento tan óptimo, dado que la lectura en disco es más lenta. La idea es que en todo momento podemos pasar las tablas que nos interesen a esta memoria extendida o tablas que ya se encuentren en ella, podemos pasarlas a la memoria RAM para cambiar la velocidad de acceso. Y claro, una vez que disponemos de esta memoria, surge el nuevo objeto del que vamos a hablar, que son las tablas multi-almacenadas. Este se trata de un tipo de tablas especial que apareció con HANA 2.0. Estas tablas tienen la peculiaridad de que están particionadas entre la memoria RAM y la memoria extendida. Lógicamente, para poder crearlas, necesitamos tener instalada la memoria extendida. Esto no viene de serie, tenemos que instalarlo aparte. La idea es que en estas tablas que nosotros, o bueno, mejor dicho, que el usuario concebirá como una única tabla, se encontrarán partidas en varias tablas en función de un criterio que nosotros le especificaremos. Entonces habrá particiones de esa tabla que se encuentren en la memoria RAM y otras que se encuentren en la memoria extendida. De forma que habrá datos a los que podremos acceder con una gran velocidad y rendimiento, mientras que contendrá otros datos que serán más lentos de recuperar. Entonces, claro, tener en cuenta la misma tabla, el mismo almacenamiento, pero vamos a ir cambiando la velocidad de acceso a esa información según nuestro interés. Y bueno, chicos, con esto pues ya terminamos lo que viene siendo la parte de almacenamiento en HANA. Entonces, nada, os dejo ya por hoy y nos vemos en la próxima clase. Muy buenas noches, chicos.